Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Tomando el Control y hoy vamos con el tema número 32. El tema de hoy es acobardados. Y bueno, la cobardía es lo mismo que estábamos viendo en el tema anterior acerca del miedo, pero también significa falta de valor. Es el miedo fuera de control. Es una emoción que no ha sido dominada y por lo cual ha llegado a paralizar, ha llegado a imposibilitar porque no ha sido controlado el miedo. Es importante que hablemos de la cobardía, muy importante, ahorita lo vamos a ver en la palabra de Dios. Ya vimos que el miedo es una emoción que pues es normal. Nosotros como carne que todavía somos, hay muchas cosas a las que tenemos miedo. Y también hablamos que el miedo que yo tengo puede ser diferente al miedo que tú tienes. El miedo en cada persona se puede manifestar de diferente manera. Yo le puedo tener miedo a la muerte y alguien le puede tener miedo a los animales, por ejemplo. Yo le puedo tener miedo a padecer hambre y alguien le puede tener miedo a la enfermedad. Y así. Pero sea cual sea el miedo que tengamos, debemos de tenerlo bajo control y pedirle a Dios, como lo vimos en el tema anterior, que vaya perfeccionando el amor que Él ha puesto en nuestros corazones. Dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y también nos dice su palabra que el que tiene temor falta ser perfeccionado. Pero cuando no dejamos que la palabra de Dios nos perfeccione y dejamos que crezca este sentimiento, esta emoción, podemos llegar a un extremo grave de cobardía. Podemos llegar a eso. Entonces, ¿es importante que tomemos el control del miedo? Claro que sí. Dios nos ha dado el control sobre el miedo. Y sobre todo, cuando nos da miedo testificar de Cristo. El miedo a testificar de Cristo ha llevado a muchos a negarlo. El miedo a la muerte ha llevado a muchos a negarlo. En fin, el miedo a cualquier cosa ha llevado a muchos a negar a Cristo. Y eso de negar a Cristo es algo muy grave. Vamos a la palabra de Dios, ahí a 1 Timoteo capítulo 1. Pablo le está diciendo a Timoteo estas palabras. Le dice, por lo cual te aconsejo que avives el don del fuego de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y comienza diciéndole, en el versículo 6, Pablo le dice, te aconsejo. O sea, es importante que tomes en cuenta este consejo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cómo avivaríamos un fuego? Si tenemos unas brasas, nosotros tendríamos que soplar aire sobre ese fuego para que no se apague. Y el fuego del don de Dios es el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que fortaleció a nuestro Señor Jesucristo, el que le dio la victoria sobre la muerte, es el Espíritu Santo, es ese don que nos dio Dios, ese regalo que nos dio Dios a todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. El don de Dios, el Espíritu Santo, es un fuego que arde en nuestros corazones, pero que el miedo podría estar queriendo apagar. Recuerda que el miedo llega a paralizar. Entonces, cuando tú dejas de soplarle, ese fuego podría estar queriéndose apagar. Pero es nuestra obligación no dejar que se apague. Es nuestra obligación seguir soplando sobre ese don que hemos recibido, el don del Espíritu Santo. Y luego sabemos que está hablando del Espíritu Santo porque en el versículo 7, que el versículo 7 es el versículo clave de toda la serie.
Este versículo 7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos está hablando de espíritu. Y aquí como pone espíritu de cobardía, lo pone con E minúscula, porque se está refiriendo a algo contrario a lo que es el don del Espíritu Santo. Pero luego describe al Espíritu Santo diciendo que el Espíritu Santo es un espíritu de poder, es un espíritu de amor y es un espíritu de dominio propio. Recuerda, ¿por qué te digo esto? Porque recuerda que en Gálatas 5 también nos dice cuál es el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo, e incluye el amor y el dominio propio. Entonces, definitivamente se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces, ¿es nuestra obligación soplar sobre ese don que hemos recibido? Claro que sí. No me refiero al soplo del Espíritu Santo, me refiero a cuando le soplamos aire a esas brasas. Nosotros no somos el fuego, nosotros no damos el fuego, pero sí es nuestra obligación que ese fuego no se apague. ¿Y cómo es eso? No descuidando tu oración, no descuidando tu lectura, no descuidando tu comunión con los demás. Porque, ¿qué pasa cuando tú tomas una parte del carbón que está encendido y lo apartas? Los que están juntitos seguirán ardiendo, difícilmente se apagarán, pero el que apartas fácilmente se apaga. Y muchos creen que por estar leyendo la Biblia y orando aparte, pueden mantenerse encendidos, pero no es así. Debemos de estar juntitos, así que es nuestra obligación mantener el fuego encendido. El fuego ya nos lo dio Dios. Él ya. Ahora yo tengo que mantenerlo encendido. Y si yo lo mantengo encendido, entonces yo voy a tener poder, amor y dominio propio. Pero si yo dejo que el miedo crezca hasta convertirse en cobardía, entonces estoy siendo todo lo contrario a lo que Dios quiere que yo haga. La cobardía es el miedo fuera de control. Es el miedo sin dominio propio. Por eso dice, no nos ha dado espíritu de cobardía. O sea, no. Si tú te sientes acobardado por algo, estás experimentando algo contrario a lo que Dios realmente quiere que vivas en tu vida. ¿Y para qué necesitamos valor? Pues necesitamos valor para muchas cosas, pero sobre todo para testificar de Cristo. Y también necesitamos valor para enfrentar las aflicciones de nuestra vida, de nuestro día a día, de nuestro diario caminar. Dios no nos ha dado un espíritu cobarde. Dios nos dio su espíritu, que es un espíritu poderoso. Es un espíritu de amor y acuérdate que el verdadero amor echa fuera el temor. Y es un espíritu de control, de dominio propio, de templanza. ¿Y cómo es esa templanza? La templanza, recuerda que para templar un vidrio lo meten al fuego y lo meten al agua fría, al calor, al frío, al calor, al frío. ¿Y qué significa esto para nosotros? Pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas. Para ser templados, para cada vez dominarnos más a nosotros mismos. Eso es lo importante, no dominar a muchos. Por ejemplo, Hitler, él hizo un montón de delitos, cometió un montón de delitos y cometió una masacre por querer dominar a la humanidad, pero no se dominaba a sí mismo. Se cuenta que llegó a suicidarse. Él era un hombre impulsivo que no se dominaba a sí mismo, tanto que su odio no lo dominó y llegó a convertirse en uno de los mayores asesinos. La persona más difícil de dominar y de controlar es uno mismo. Y aprendamos a dominarnos. No dejemos que la cobardía nos arrebate lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer la otra cita. Dice en Apocalipsis 21, versículo 7.
Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Es importante vencer el miedo? Claro que sí. Hay una promesa grande para los valientes, para los vencedores, heredar todas las cosas que Dios prometió. No está hablando de cosas terrenales, está hablando de cosas espirituales. Recuerda que nuestro Señor Jesús ha vencido la muerte, ha vencido al pecado y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y dice también la palabra que fue a prepararnos morada allá arriba. Esa es nuestra herencia. Pero para llegar a esa herencia hay que ser vencedores y para vencer, pues hay que dominar el miedo. Si nos paraliza el miedo, no seguiremos la carrera, nos quedaremos quietos como el niño que le tiene miedo a la oscuridad. ¿Qué pasa? No puede atravesar la habitación porque tiene miedo y se queda parado y llora. Llora de terror porque ve muchas cosas, porque la luz está apagada y ve, digámoslo así, monstruos por todos lados y entonces se paraliza de miedo. ¿Y qué haría? ¿Qué harían sus padres si estuvieran con él? Bueno, a mí me tocó con mis hijos y ¿qué hacía yo? Yo prendía la luz y les mostraba a mis hijos, mira, eso que viste de tal forma es una chamarra, es una maleta, es una mochila, son las ramas del árbol. Y encendía la luz para que ellos vieran con claridad que lo que tenían miedo no era lo que ellos pensaban. Y cuando tú dejas que tu Padre te tome de su mano y Él te guíe y te dé de su espíritu, Él enciende la luz en tu vida. Ya no andas en tinieblas, sino en luz. Y Él enciende la luz y entonces te dice, mira, no hay nada que temer, yo estoy contigo. Esa aflicción se ve más grande de lo que realmente es. El miedo a la muerte es más grande de lo que realmente es. Si tú das la vida por mí, dice el Señor, si tú mueres por mí, serás vencedor. En mis palabras lo estoy diciendo, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. El que pierda su vida la hallará, pero el que la pierda por causa de Cristo. Y Él dice aquí en su palabra, al que venciere heredará todas las cosas y dice, yo seré su Dios y Él será mi hijo, como el ejemplo del niño. Él te tomará porque eres su hijo. Y si le tienes miedo a varias cosas, sí, como lo vimos en el tema anterior, y es natural porque seguimos siendo carne, pero no es natural que dejemos que ese miedo crezca hasta convertirse en cobardía. ¿Y cómo nos damos cuenta que algo ya se convirtió en cobardía? En que ya te paralizaste, ya dejaste de hacer lo que tenías que hacer, porque el miedo es mayor a tu fe, a tu convicción, a tu amor a Dios. Y hay una consecuencia grave para los cobardes, dice, recuerda que los hijos heredarán todo y tendremos a Dios como nuestro Padre. Pero dice el 8, pero los cobardes e incrédulos, y esto va muy de la mano, el que es cobarde es porque no creyó que Dios fuera lo suficientemente fuerte para ayudarle. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Habla de muchos casos aquí, pero nos vamos a especificar a los cobardes y aquí relaciono cobardes e incrédulos. O sea que pertenecen al mismo grupo, cobardes e incrédulos, porque la falta de fe nos lleva a no tener valor. ¿No crees en lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿No crees que Dios puede hacerte valiente? ¿No crees que Dios puede darte la victoria? Entonces por eso te acobardas. Muchas cosas nos dan miedo y lo repito, es natural. Pero tomemos el control y cuando sintamos miedos, cuando más debemos de soplar sobre las brasas, sobre ese fuego, para que se encienda más y más. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el don del fuego de Dios que hay en ti.
Entonces, no permitamos que el miedo crezca hasta convertirnos en unas cobardes, sino que tomemos ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio y seamos más que vencedoras y lleguemos a nuestra herencia que es Cristo. Lleguemos a ver a nuestro Padre. ¿No tienen ganas de ver a su Padre Celestial? Yo sí. Y cuando siento miedo, porque sí, claro, como digo, lo repito, tenemos miedo a muchas cosas y no ganamos nada con negarlo. Decir, no, yo ya no tengo miedo a nada porque soy cristiana. Mentira. Tal vez no le tendrás miedo a una cosa, pero sí le tienes miedo a otra cosa. Mentira. Pero hay que irnos perfeccionando. Dice que falta que seamos perfeccionados en muchas cosas. Por eso tenemos miedo a muchas cosas. Cuando llegue el día en que no le tengamos miedo a nada es porque ya somos perfectas. Y para ese día pues todavía nos falta. Pero no permitamos que la cobardía nos separe de ese día de nuestra perfección. Seamos valientes y dominemos ese miedo. Si ahorita mismo estamos teniéndole miedo a algo, pidámosle a Dios, Señor, perfeccióname. ¿Y sabes qué significa que te perfeccione? Que te enfrente ese miedo. Va a encender la luz el Padre y te va a enseñar las cosas, pero vas a tener que enfrentar ese miedo. Como el niño que, ok, ya te prendí la luz, ahora la voy a volver a apagar. Y vas a tener que reconocer que lo que crees que ves no es. Y vas a tener que andar en ese lugar confiando en que tu Padre te tiene de la mano. Y así es. Él te mostrará que las cosas no son como uno piensa y que exageramos la dimensión de las cosas, por eso les tenemos tanto miedo. Pero vamos a tener que enfrentarlo. Y eso es perfeccionarnos. Dejemos que nuestro Padre Celestial nos perfeccione, pero nunca permitamos que la cobardía nos domine. Más bien nosotros dominemos ese temor, porque para gloria de Dios saldremos más que vencedoras. Que Dios las bendiga, hermanas.